principio que hablaba. Por ejemplo, pongamos en política. Tienes que escuchar a la otra persona para que tú puedas generar un punto de vista. Entonces, tú no puedes criticar sin haber escuchado. Y muchas de las personas a veces tenemos esa mala costumbre, y bueno, no como mala costumbre, sino una mala comunicación. Eso hace que nosotros tengamos una mala comunicación. Damos nuestro punto de vista sin escuchar muchas veces el otro punto de vista. Siempre, por ejemplo, en la política hay un punto de vista de una persona y hay otro punto de otra persona. Entonces, no puedes decir, voto por esta persona, porque ya, y la otra persona no la has escuchado. Sí. Puede ser que la otra persona hable, qué sé yo, bajito, no se va a entender mucho, pero quizás también sus puntos de vista son muy interesantes. Entonces, Sí. es bueno escuchar. Para emitir un juicio. Exacto, para emitir un juicio, una crítica. Y eso muchas veces se da, por ejemplo, con el tema de vendedores. Vendedores, por ejemplo, un buen vendedor, o te vas a una tienda, de la forma en que te explica, tú puedes llegar a comprar cosas también. Sí. Entonces dices, me gusta, porque la otra persona dio una crítica también de eso, y te convenció a ti de que lo compraras, una cosa se puede decir. Y eso también ahí se da, bueno, el punto de crítica, donde las otras personas, se puede decir, con sus ejemplos, con su manera de ellos, te hacen entender que esa posición está bien, o que esa ropa, esa cosa, algo, esa comida es bien para tu salud. Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso de las comidas? Si no hay nadie quien te explique, comprarías cualquier cosa y te comerías cualquier cosa. Pero muchas veces hay los médicos, ¿no? Sí. Que dan su punto de vista. Según esta ciencia, según esta investigación, esto es bueno para tu salud. Sí. ¿Tú qué dices? Me voy a comprar porque es bueno para mí, ya, eso me voy a comprar, ¿verdad? Entonces, eso más o menos, mayormente es, por ejemplo, el escucha crítica. Son los 4 puntos básicos. Hay mucho más, pero esos son los básicos que hemos podido elegir para que tú puedas entender de la mejor manera. Y ahora, bueno, para ti, ¿tenías alguna vez escuchaste o tenías como, no se puede decir, un concepto de escuchar, de qué significaba escuchar o qué tan importante era escuchar? ¿Sí? Creo que sí. O sea, sí. No, sí. A ver. Primero me acuerdo que decían que no era lo mismo oír que escuchar. Que oír era nada más que te llega el sonido ya, sin ningún entendimiento, pero escuchar era prestar atención o parte de tu atención para entender algo. Y también de la importancia de la escucha es en la comunicación. No sé si alguien lo dijo en específico, pero uno también se puede dar cuenta solito que si tú quieres mantener la conversación no puedes solo hablar, porque es incómodo. Al menos para la persona que no está hablando sí es incómodo, porque me ha tocado estar con una persona que solo hablaba y hablaba y no dejaba hablar, y es muy incómodo, entonces te lleva a alejarte de esas personas. Así que si no escuchas o si no practicas la escucha, probablemente la gente no quiera relacionarse contigo, y ahí está la importancia. Y también porque si alguien te quiere comunicar algo, obviamente tienes que tener la capacidad de entender qué es lo que te quiere comunicar para actuar de alguna forma. O sea, por todo eso, sí creo que es muy importante la escucha. Y justo, y eso está en todo lo cierto, ¿no? Por eso justamente te hablo de la escucha. ¿Por qué? Porque sí, en eso sí tienes razón. Al escuchar tienes que prestar atención a lo que, o sea, tienes que dar importancia a lo que la otra persona quiere decir, porque no simplemente, le escucho y ya. Puedes escuchar un ruido de carro, no te interesa para nada, suena, pero ahí está, ¿no? A eso voy. Pero el escucha lo tomamos de frente, el escucha, porque estamos hablando de la comunicación, para tener una buena comunicación. Escuchar, no solamente oír el ruido nada más, sino escuchar. Y al principio, el ejemplo que pusiste de que tenías una persona, por la manera que quizás los valores o por la forma en que nos hemos rodeado de muchas personas que obviamente sí, ¿no? Tienen esa forma de solamente dedicarse a hablar y no dejar que la otra persona se exprese.
pero no muchas veces porque ellos lo quieren, sino es por la falta de conocer, no la práctica, sino de que lo han normalizado tanto que ellos, como les gusta hablar, entonces ellos sienten que es una buena comunicación, pero en realidad no lo es. O sea, pongamos un ejemplo. Tú estás comiendo una comida, tú estás comiendo, pero no sabes que esa comida te puede hacer daño o algo, y si alguien no te lo dice, o mientras no te haga daño, no vas a saber que te hace daño. Entonces muchas veces esas personas, mientras no les choque o alguien les diga que eso no está bien, entonces, por ejemplo, ahí has asumido tú un rol crítico de que esa persona tiene una mala comunicación, pongamos entre comillas, no necesariamente que lo hayas pensado así, sino tiene una mala comunicación y no escucha, solamente se dedica a que lo escuchen, pero no sé escuchar, él no escucha. Pero ¿qué pasaría si tú le dices, le sientas un día, quiero que tú me escuches ahora, voy a conversar un ratito contigo? Muchas veces de las personas que conversas, es necesario también que tú lo escuches para poder tener una buena comunicación, porque si tú hablas, quizás el resto se va. Bueno, ¿qué pasaría si tú le decías eso? Pongamos un ejemplo, así en un panorama. ¿Qué tú crees que hubiese pasado? Bueno, yo nunca le dije ya, yo sí lo pensé y hasta se lo comenté a mis amigas, que eran amigas de ella, pero no, creo que nunca se lo dijimos a la cara, que no era cómodo que ella hablara y no dejara hablar. Pero a ver, si se lo hubiera dicho, no sé, quizás sí hubiera cambiado su comportamiento, porque es que lo normal creo que es que la gente no les dice directamente a la cara a esas personas que, oye, no me estás dejando hablar, sino, o sea, es que eso normalmente se dice cuando hay mucha confianza, ya, pero normalmente, si solo son compañeros, normalmente no nadie le diría, oye, no sabes escuchar, sino claro, simplemente se alejarían, y quizás nunca le han dicho que no sabe escuchar y por eso sigue haciéndolo, pero si se lo hubiera dicho, quizás sí hubiera cambiado su comportamiento, quizás. O quizás lo hubiese moderado un poquito. Ajá, para poder, y a eso voy. Entonces, con eso también nosotros queremos llegar a que tú al menos tengas, bueno, ahora como estamos trabajando contigo, tengas una buena comunicación, no solamente el hablar, sino al momento de escuchar, puedes emitir una crítica, puedes tú escuchar bien tus clases. Bueno, en tus clases creo que vas muy bien por el avance que estás teniendo, entonces tú vas teniendo una buena escucha al tema de tus clases, pero no sabemos cómo es la comunicación de escucha, por ejemplo, con tus amigos, con tus familiares, también con algo que tú quieras emitir. Entonces a eso voy, ¿ya? Bueno, hay muchas más, pero ya vamos a quedarnos con eso nada más para poder ir trabajando. Más bien, un momentito. Ya. Más bien muchas veces para las otras personas, incluso hay personas que nunca los han escuchado bien, entonces ahora contigo tenemos ese temita como una tarea, de que ahora tú empieces la conversación. Tú ya hemos ido muy bien el avance, todo que hemos estado teniendo, pero vayas un poquito más allá. Le preguntes a esa persona o a una persona X acerca de su vida o de algo que tú creas que lo pueda interesar a esa persona, ¿ya? De algo, bueno, cualquier tema en particular, pero escucharlo atentamente y a ver qué pasa, para después conversar de eso y así también poder emitir un juicio. Por ejemplo, ahora vamos a poner como ejemplo mi persona. Yo te voy a preguntar de algo que te gusta y tú me vas a hablar y yo te voy a escuchar atentamente. Bien, al final doy un punto crítico, te escucho como una persona que está realizando la sesión, o te escucho simplemente como si fuera una tarea para mí. Y a eso al final vamos a ver, porque de acuerdo al tema también es como que al final
dar resultado. Porque muchas veces tenemos secreto, por ejemplo, ¿te acuerdas al principio que te di? Saludas, Sí. preguntas su nombre, entonces Sí. como que todo reglamentado. Sí. Pero ahora, como tú ya has avanzado ese proceso, vamos de frente a un tema en específico. ¿Te Ya. acuerdas de las cuatro láminas que trabajamos al principio? Sí. Pero, Bueno, los tengo acá. ¿a los De temas? la autoestima, por ejemplo, Ah, la sí, forma sí. de vida, Sí, me acuerdo. la forma de ver la vida, y la otra era el proyecto de vida y la disciplina. Sí. Pero ahora, aparte de eso, quiero que hable acerca de algo que te gusta. No ya de temas importantes que van relacionados al estudio, sino de algo que a ti te gusta. ¿Qué te gusta a ti? Algo que te gusta. No sé. Algo que te guste o algo que, no sé, o algo que me interesaría hablar. Pero diferente a los temas que hablamos la semana pasada. Ya. Algo que me guste. Bueno, algo que me gustaría tener. Ya. Ya. Siempre he pensado, o sea, siempre he tenido amigos, pero casualmente los amigos que he tenido no son deportistas, nunca, ¿ya? No se meten al fútbol, ni a vóley, ni nada de eso. Solo una, pero no es frecuente con eso, nada, o sea, prácticamente no. Sabe jugar, pero no, nunca juega. Y entonces siempre he pensado que quiero tener amigos o amigas que de alguna forma hagan deporte conmigo, por ejemplo jugar vóley. O sea, es lo que más quiero, ya jugar vóley es lo que más quiero y, o sea, siempre estoy buscando personas que tengan esa afinidad conmigo, pero no, como que no encuentro, es como, no sé si es que yo busco personas que casualmente o inconscientemente no son deportistas o simplemente la gente normalmente no es deportista, no sé. Y ya pues yo siempre, no, o sea, siempre he pensado eso. Y yo misma, también antes no era para nada deportista, pero veo que el juegos como el vóley, como el fútbol, así, es divertido porque se junta un montón de gente, tienen una afinidad en común, hacen deporte, se divierten, conversan, se ríen. O sea, es una actividad muy saludable, pero que veo que no se practica mucho. Y ya pues, siempre, eso es algo que me gustaría tener. No es que me gusta porque no lo tengo, pero sí me gustaría tener. Ok, muy interesante. Bueno, te escuché muy atento. No sé cómo lo has tomado la manera en que te escucharon, pero sí voy a dar un punto crítico. No de mala manera, ni nada, pero sí de manera positiva. Bueno, a mí siempre me gusta el deporte, no desde siempre, pero sí, vamos a ponerlo desde que entré a la secundaria. Antes, en la primaria, no me gustaba para nada el deporte, y no me gustaba ni jugar fútbol con los compañeros de ahí, pero le empecé a agarrar gusto al deporte por el atletismo. Te cuento una pequeña experiencia para que tú entres en contexto del tema. Cuando estaba en segundo o tercero de secundaria, yo bueno, antes me enfermé y ya entrando a tercero de secundaria, hicieron una competencia de atletismo. Yo no me consideraba buen jugador, bueno, soy malísimo jugando fútbol y no me considero buen jugador, ni siquiera jugaba y no hacía deportes, ¿cómo se puede decir?, de alta resistencia. Obviamente sí me he dedicado a la pesca ya, pero no es como un deporte, sino es como que algo normal que se hace allá, o yo lo tomaba de algo normal. Incluso criaba animales, como yo soy de la sierra. Hicieron una competencia de atletismo, se apuntaron personas que jugaban muy bien, qué sé yo, eran los primeros que competían, y me apunté por exigencia de unos dos amigos que siempre andábamos juntos. Apúntate, igual no hay nada que perder si nos quedamos por abajo, y era lejos, ¿no? Era como que, a ver, caminando 1 hora y 20 minutos tranquilo, caminando, pero directo por el camino. Pero las carreteras allá en la sierra son por donde van los carros más vuelta, entonces Sí. la carrera sí iba a ser por la pista, ¿no? Por la carretera. Y me apunté. Y me fui todavía con unas zapatillas mojadas. Y cuando yo empecé a correr, salí casi al último, pero conforme iba avanzando sentía que aguantaba la resistencia. Y se empezaron a quedar personas que supuestamente yo los consideraba buenos jugadores, con buena resistencia,
al llegar a la mitad de la carrera, como era toda su vida, a quedar. Bueno, esa vez llegué cuarto de la carrera, solamente detrás de unos jugadores que tenían muy buena resistencia y eran bien altos. Para mí eran más altos porque yo estaba en tercero, pero corrían muy bien. Pero me analicé a mí mismo y dije, bueno, a mí nunca me gustó el deporte, pero sí veo que tengo resistencia. Entonces, desde aquel entonces, comencé a practicar el atletismo por mi cuenta. Ya para quinto, comencé a ganar competencias de atletismo en la secundaria, con otros colegios, a competir. Y lo comencé a agarrar gusto al deporte. ¿Por qué? Porque cuando ya te juntas con otros, comienzas a disfrutar. Entonces, por esa parte, lo que tú opinas acerca del deporte es muy interesante. A mí me gusta el deporte ahorita, del motocross, las bicicletas, muchas cosas. Ahora, bueno, se está truncando un poco, pero lo pienso retomar. Pero, criticando, poniendo un punto crítico a lo que tú dices que el deporte es muy saludable, yo también considero que es muy saludable. Incluso eso incentiva que nosotros tengamos mejor comunicación, nos relacionemos con las personas y tengamos una comunicación. Pero sería mucho mejor si nosotros tenemos una buena comunicación. Yo te he escuchado y también me has escuchado muy atentamente a lo que he dicho. Ahora, no sé si te ha quedado grabado o si te ha gustado lo que yo te digo, pero me has escuchado. Entonces, muchas personas, para tener nosotros una buena comunicación, es que se sientan escuchados. Yo me sentí escuchado. Y esa es la idea, que esas personas con las que tú hablas se sientan escuchados, pero al mismo tiempo tú también te sientas cómodo de escuchar. No muchas veces va a ser, ¿cuándo puedo decir? Muchas veces no va a ser buenas las cosas, porque va a haber cosas que no te gustan. Dime una cosa que no te gusta, por ejemplo. Los cohetes. ¿Los cohetes? ¿De qué cohetes específicos? ¿Navideños? Sí. ¿Por qué? Por los perros. Por los perros, ya. Pongamos un ejemplo. Tienes un amigo. Sí. Y de una vez, no, a mí me encantan los cohetes. Esto, pongamos un ejemplo. Y tú dices, ¿qué harías si yo te comienzo a hablar de cohetes? Que son muy bonitos. Pongamos que yo te digo, son muy bonitos y esto. O sea, lo criticaría. ¿Qué haría? Intentaría convencerte de que no compres cohetes, que es innecesario, pues. ¿Pero dejarías que termine de hablar o...? No. Ya, ¿ves? Ya, vamos por ahí, como un pequeño ejemplo. Muchas veces va a haber temas que no nos van a gustar, justo el ejemplo que acabamos de tener. Por ejemplo, los cohetes. Sí. Esa persona va a tener un concepto totalmente distinto al que tú tienes, pero si no lo escuchas, tú de frente vas a hacer un punto crítico donde lo vas a tratar de convencer de que, obviamente, la persona que sabe mejor hablar o la persona que tiene mejores argumentos va a terminar ganando. Es igual que una revista científica donde tú lo expliques mejor, esa va a ser la persona, obviamente, que va a tener la razón. Entonces, pero sería interesante, en este caso, vas a trabajar escuchando a esa persona. No siempre va a ser cosas buenas o cosas que te van a agradar. Va a haber cosas que te van a hacer renegar incluso, que no te va a gustar, pero lo tienes que escuchar. Se va a quedar como tarea para ti. Pero con eso no te quiero decir que, por ejemplo, si te habla de algo muy sentimental para ti, o te habla de algo muy incómodo para ti, que sigas escuchando, ¿no? Tienes la opción a retirarte, no a decir, ¿sabes qué? No me agrada mucho lo que estás hablando. Porque, ¿qué pasaría si yo vengo y yo me molestaba y te comienzo a insultar? ¿Te vas a quedar escuchándome simplemente por la tarea que te he dejado? No, eso no, ya no entra dentro de la buena comunicación nosotros para poder trabajar. Entonces, siempre y cuando no te sientas tan incómoda, sería bueno que tú lo escuches. ¿Ya? Con esto culminaríamos esta sesión, que ha sido casi puro teoría. Ya para la siguiente sesión vamos a poder trabajar, y espero que para la última sesión tengo algo planeado, algo muy diferente acerca de la que te dije que iba a traer otra persona, para dar como finalizado, para dar como cierre. Pero tranquila, normal, porque ya al final de cuentas ya sabes empezar una conversación. Ya creo que va a salir de manera excelente este proceso nuevamente de escuchar. Lo que queremos al final es que tú salgas empezando una comunicación y aprendiendo a escuchar.
Y eso Ya. también te va a ayudar a que tú tengas otra comunicación, mantengas esas conversaciones. ¿Ya? Sí. ¿Hay algo que quieras preguntar o algo que quieras aportar? O sea, mi tarea es ahora intentar escuchar a una persona que hable de algo que yo no comparto en mi gusto. No necesariamente compartas. Simplemente, por ejemplo, le dices, vamos a empezar por la saga. ¿Qué te gusta? ¿Qué? Tú le preguntas, ¿no? Ah, ya, ¿Qué es lo que te gusta a ti? Algo que a ti te llame la atención. ¿O qué te gusta más hacer aparte de, no sé, de lo que hacen juntos en la academia, ¿no? Estudiar, ¿qué haces en tus horas libres? Y pongamos que él te dice, no, a mí me gusta la música, me gusta escuchar ese tipo de música, y tú le dices, ah, qué bueno. Y al final, sigas la conversación tú, pero más dándole importancia a lo que dice él, escuchando lo que él dice. ¿Entiendes? Por ejemplo, si te dice, ah, a mí me gusta la música, ¿y a ti? Y tú te agarras, no, a mí me gusta tal música que empiezas tú a comer, te desplayas, a eso me voy. Entonces la idea ahora como tarea es que tú más escuches. ¿Ya? No sé si entendiste eso. ¿Sí? Sí. ¿Ya? ¿Algo más?